Te hicieron daño, lo sé, fue real, fue profundo, fue devastador. Tal vez fue tu padre quien te abandonó, tu ex, quien te traicionó, un pastor que abusó de tu confianza, un amigo que te apuñaló por la espalda, y llevas ese rencor como quien carga una herida abierta que nunca cierra, convencido de que perdonar sería darles la razón, sería minimizar el daño, sería traicionar tu propio dolor. Pero hermano, hermana, escucha lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 15. Si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto no es una sugerencia amable, es una condición absoluta, es un mandamiento no negociable, es una verdad que puede salvarte o condenarte. El perdón que te niegas a dar le está diciendo a Dios: yo merezco tu gracia infinita, pero ellos no merecen la mía. Yo merezco tu misericordia eterna, pero ellos no merecen mi misericordia temporal. Y eso, querido oyente, es un orgullo tan devastador, tan cegador, tan mortal, que puede condenarte eternamente. Mi nombre es Charles Haddon Spurgeon, y durante más de 4 décadas prediqué la palabra de Dios en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Prediqué más de 3.600 sermones, vi a miles convertirse, vi vidas transformadas. Pero hermano, también vi algo terrible. Vi a cristianos que conocían toda la doctrina, que asistían fielmente, que servían activamente, pero que cargaban rencores tan profundos, amarguras tan arraigadas, que su falta de perdón los estaba destruyendo lentamente como ácido corrosivo. Recuerdo vívidamente a una mujer en nuestra congregación, lo llamaré Marta, que había sido traicionada brutalmente por su hermana. Hacía más de 20 años. Su hermana había mentido sobre ella, había destruido su reputación, había arruinado relaciones importantes. Y Marta nunca perdonó durante 20 años. Alimentó ese rencor, lo nutrió como si fuera un jardín oscuro, lo justificó con cada razón válida, imaginable, y hermano, vi cómo ese veneno la consumió, la amargó, la aisló, la destruyó, hasta que, finalmente, murió sin haber perdonado. Y yo, Charles Spurgeon, lloré en su funeral, porque sabía que había vivido en prisión autoimpuesta durante 2 décadas. Antes de continuar, necesito que hagas algo crucial. Ahora mismo, deja tu like en este video, porque cada like le dice estratégicamente a YouTube que este mensaje necesita alcanzar a más personas que están cargando rencores, que están prisioneras de la falta de perdón, que necesitan desesperadamente ser liberadas de la amargura que las está destruyendo. Y escribe en los comentarios la palabra perdono. Si estás decidido a soltar ese rencor que has cargado, si estás comprometido a perdonar, aunque duela, aunque cueste, aunque parezca imposible, escribe perdono en los comentarios ahora mismo como tu declaración pública de libertad. Hermano, déjame confrontarte con una verdad brutal que la mayoría de predicadores evitan porque saben que la mitad de su congregación se ofenderá. La falta de perdón no es simplemente un problema emocional, no es solo un tema de salud mental, no es meramente un asunto de amargura personal. Es pecado grave, es rebelión contra Dios, es idolatría del yo, es orgullo disfrazado de justicia, y puede condenarte eternamente. Y si aún no te has suscrito a Ecos de la Reforma, hazlo ahora mismo. Activa la campanita, porque cada semana traigo enseñanzas profundas de la fe reformada que están transformando miles de vidas, verdades bíblicas sin diluir, que confrontan, que liberan, que salvan. Suscríbete ahora, porque necesitas escuchar lo que nadie más te dirá con esta claridad. Escúchame con absoluta atención,
porque voy a mostrarte en las Escrituras por qué la falta de perdón es tan mortal, por qué Jesús habló tan severamente sobre esto, por qué tu salvación misma puede estar en peligro si te niegas a perdonar. Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35, cuenta la parábola devastadora del siervo inmisericordia. Pedro pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Pedro pensaba que estaba siendo generoso. La enseñanza rabínica de la época decía que debías perdonar 3 veces, así que Pedro duplica eso y agrega uno más, 7 veces. Seguramente eso es suficiente. Pero Jesús responde: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermano, Jesús no está diciendo que lleves un conteo hasta 490 y luego puedes vengarte. Jesús está diciendo que el perdón debe ser ilimitado, infinito, constante, sin medida, sin fin, sin condiciones. Y luego cuenta esta parábola que debería hacernos temblar. Un siervo debía al rey 10,000 talentos, una suma imposiblemente grande, equivalente a millones de dólares, hoy literalmente impagable en 1000 vidas. El rey ordenó que fuera vendido junto con su familia para pagar la deuda, pero el siervo cayó de rodillas y rogó: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Era una promesa imposible de cumplir, pero observa la misericordia del rey. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda completamente, totalmente, radicalmente. Deuda cancelada, libertad otorgada, gracia increíble. Pero entonces sucede algo devastador. Ese mismo siervo que acaba de ser perdonado de una deuda impagable encuentra a un consiervo que le debe 100 denarios, una suma pequeña comparada con lo que él debía, y lo toma del cuello, lo ahorca, exige paga lo que debes. El consiervo ruega exactamente las mismas palabras: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero el siervo perdonado se niega, no quiso perdonar, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hermano, este hombre que acababa de experimentar misericordia masiva se niega a mostrar misericordia mínima. Acababa de recibir perdón infinito, pero niega perdón insignificante. Acababa de ser liberado de deuda impagable, pero encarcela por deuda manejable. Y entonces viene el juicio. Cuando el rey se enteró, se enfureció: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste, así que no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Y su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y aquí, hermano, aquí viene la advertencia que debe hacer temblar a todo creyente. Jesús concluye así: también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Observa esto cuidadosamente. Jesús no dice que Dios estará decepcionado. Dice que hará con vosotros lo que el rey hizo con el siervo inmisericordia. Te entregará a los verdugos, te cobrará la deuda que había perdonado, te quitará la gracia que había otorgado. Hermano, esto es aterrador, esto es urgente, esto es mortal, porque Jesús está diciendo claramente: si te niegas a perdonar a otros, Dios se negará a perdonarte a ti. Si no muestras misericordia, no recibirás misericordia. Si guardas rencor, Dios guardará cuenta de tus pecados. Comparte este video ahora mismo. Comparte con alguien que está cargando rencor. Comparte con alguien que necesita entender la gravedad de la falta de perdón. Comparte, porque cuando compartas esta verdad, podrías salvar a alguien de la prisión de la amargura. Ahora bien, hermano mío, hermana mía, sé que algunos están escuchando esto con dolor profundo.
Algunos están pensando, Spurgeon, tú no sabes lo que me hicieron. Tú no entiendes la profundidad del daño. Tú no comprendes cuán imposible es perdonar. Y hermano, tienes razón. No sé exactamente lo que te hicieron, pero sé esto, sea lo que sea que te hicieron, no se compara con lo que tú le hiciste a Dios. Escúchame cuidadosamente. No estoy minimizando tu dolor. No estoy diciendo que el daño no fue real. No estoy sugiriendo que debas olvidar o fingir que no pasó nada. Pero hermano, necesitas entender la proporción. El siervo de la parábola debía 10,000 talentos y le debían 100 denarios. La proporción es de aproximadamente 600,000 a 1. Esa es la proporción entre tu pecado contra Dios y el pecado de otros contra ti, tu rebelión contra un Dios santo, infinito, eterno, tu rechazo de su gloria, tu desprecio de su ley, tu orgullo, tu lujuria, tu egoísmo. Todo eso es una deuda infinita, impagable, imposible, y Dios en Cristo la perdonó completamente. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10 más. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermano, cuando Cristo murió en la cruz, tú eras su enemigo, no neutral, no inocente, enemigo activo, rebelde, culpable, y aún así te perdonó, te reconcilió, te salvó. Ahora ese mismo Dios te pide que perdones a quien te ofendió y te niegas. Le dices a Dios tu gracia. Para mí sí, pero mi gracia para ellos no. Tu misericordia para mí sí, pero mi misericordia para ellos no. Durante mis 40 años de ministerio, vi este patrón devastador repetirse. Cristianos que experimentaron la gracia masiva de Dios, pero se negaban a mostrar gracia mínima a otros creyentes que cantaban sobre misericordia divina, pero mantenían cuentas detalladas de ofensas humanas. Personas que celebraban su perdón mientras se aferraban a su rencor. Y hermano, vi las consecuencias devastadoras de la falta de perdón. Vi matrimonios destruidos por rencores de décadas. Vi familias fracturadas por ofensas nunca perdonadas. Vi iglesias divididas por amarguras arraigadas. Vi creyentes consumidos por veneno autoinfligido. Porque la falta de perdón, hermano, la falta de perdón es el ácido que destruye el recipiente que lo contiene. Tú piensas que al no perdonar estás castigando al otro, pero hermano, te estás destruyendo a ti mismo. Piensas que tu rencor lastima a quien te ofendió, pero te está envenenando a ti. Piensas que tu amargura es justicia, pero es suicidio espiritual lento. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Observa esto, la amargura es una raíz que brota, que crece, que se extiende, que contamina, y eventualmente puede hacerte perder la gracia de Dios. Suscríbete y activa la campanita ahora mismo si esta verdad está confrontando algo profundo en tu corazón, si Dios está exponiendo raíces de amargura que necesitas arrancar, si estás comenzando a entender que tu falta de perdón te está destruyendo. Ahora bien, déjame confrontar las excusas más comunes que usamos para justificar la falta de perdón. Primera excusa: lo que me hicieron fue demasiado grave para perdonar. Respuesta: hermano, lo que tú le hiciste a Dios fue infinitamente más grave y Él te perdonó. Si Dios pudo perdonar tu rebelión cósmica, tú puedes perdonar la ofensa humana. Segunda excusa: si perdono, están saliendo impunes, están evadiendo consecuencias. Respuesta: hermano, perdonar no significa eliminar consecuencias.
Perdonar significa soltar el derecho a venganza personal. Puedes perdonar y aún así permitir que la justicia siga su curso. Puedes liberar amargura y aún así establecer límites saludables. Perdonar no es permitir abuso continuo, es liberar rencor pasado. Tercera excusa: no merecen mi perdón. Respuesta, hermano: tú tampoco merecías el perdón de Dios. El perdón, por definición, es inmerecido. Si fuera merecido, no sería perdón, sería justicia. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios te perdonó a ti, así perdona tú a otros, no porque merezcan, sino porque fuiste perdonado, no porque sea fácil, sino porque eres perdonado, no porque lo sientas, sino porque conoces el perdón. Cuarta excusa: no puedo perdonar hasta que se arrepientan. Respuesta, hermano: Cristo te perdonó cuando aún eras su enemigo, antes de que te arrepintieras, mientras estabas en rebelión activa. Romanos 5:8. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tu perdón no depende del arrepentimiento de ellos, depende de tu obediencia a Dios. Quinta excusa: si perdono, tendré que reconciliarme con ellos. Respuesta, hermano: perdón y reconciliación son cosas diferentes. El perdón es unilateral. Tú lo otorgas independientemente de su respuesta. La reconciliación es bilateral. Requiere arrepentimiento de ellos y restauración de confianza. Puedes perdonar sin reconciliarte completamente, especialmente cuando sigue habiendo peligro o cuando ellos no reconocen el daño. Recuerdo cuando yo mismo tuve que aplicar esta verdad dolorosamente. Tenía 32 años, cuando un colega ministro, a quien consideraba amigo cercano, me traicionó públicamente, mintió sobre mi teología, distorsionó mis sermones, intentó destruir mi reputación, motivado por envidia y ambición. Hermano, la traición me devastó, no solo porque era falsa, sino porque venía de alguien en quien confiaba. Mi primera reacción fue defender mi nombre, exponer sus mentiras, devolver golpe por golpe. Pero entonces el Espíritu Santo me confrontó con Mateo 6:15. Si tú no perdonas, tampoco tu Padre te perdonará. Y tuve que decidir: ¿mantendría mi derecho a la venganza o obedecería el mandamiento de Cristo? ¿Me aferraría a mi amargura justificada o soltaría mi rencor por obediencia? Hermano, elegí perdonar, no porque lo sentía, sino porque Dios lo mandaba, no porque mi amigo lo merecía, sino porque yo había sido perdonado. ¿Y sabes qué sucedió cuando perdoné? Cuando solté el rencor, cuando liberé la amargura, experimenté una libertad que no había conocido antes. Una paz que sobrepasa entendimiento, un gozo que la traición no pudo robar. Porque, hermano, el perdón no libera al ofensor, el perdón te libera a ti. Ahora déjame darte pasos prácticos específicos para perdonar, porque sé que algunos están diciendo: Spurgeon, quiero perdonar, pero no sé cómo está, demasiado arraigado, duele demasiado profundo, parece imposible. Primero reconoce la ofensa. Honestamente, no la minimices. No finjas que no dolió. No espiritualizas el dolor. Di la verdad. Me lastimaron profundamente. Me traicionaron gravemente. Me dañaron severamente. Reconoce el dolor real, porque solo puedes perdonar lo que reconoces. Segundo, renuncia a tu derecho a venganza. Esto es el corazón del perdón. Decidir conscientemente, deliberadamente, volitivamente: no pagaré con la misma moneda, no buscaré venganza, no guardaré cuentas, entrego este derecho a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
La venganza pertenece a Dios, no a ti. Deja que Él juzgue. Deja que Él lidie con ellos. Suelta tu necesidad de verlos castigados. Tercero, ora por quien te ofendió. Mateo capítulo 5, versículo 44. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, hermano. ¿Esto parece imposible? ¿Cómo puedo orar por quien me destruyó? Pero esta es exactamente la medicina que Dios prescribe. Porque cuando oras por alguien, es muy difícil seguir odiándolo. Cuando intercedes por alguien, tu corazón comienza a ablandarse. Cuando bendices a quien te maldijo, experimentas la gracia transformadora de Dios. Cuarto, decide perdonar aunque no lo sientas. El perdón es decisión de voluntad, no sentimiento de emoción. Decides perdonar por obediencia. Los sentimientos seguirán eventualmente, pero comienzas con la decisión. Di en voz alta, si es necesario: yo elijo perdonar a esta persona por lo que me hizo, no porque lo merezca, sino porque Dios me perdonó a mí. Quinto, repite el perdón cada vez que el rencor regrese, porque, hermano, el rencor es persistente, la amargura es terca, el dolor vuelve en oleadas, y cada vez que regrese el recuerdo, cada vez que sientas la ira renovada, cada vez que la amargura intente arraigarse, nuevamente di en voz alta: ya perdoné, esto lo suelto, nuevamente lo entrego otra vez a Dios. Sexto, busca restauración, cuando sea sabio y posible. Si la persona se arrepintió, si hay seguridad, si Dios abre la puerta, busca reconciliación. Pero, hermano, incluso si la reconciliación nunca sucede, tú puedes vivir libre porque perdonaste. Durante 40 años aprendí que el perdón no es evento único, es proceso continuo, no es sentimiento instantáneo, es decisión repetida, no es olvido automático, es gracia aplicada constantemente. Hermano, también necesito advertirte sobre algo crucial. No confundas perdón con confianza. Perdonar significa soltar rencor. Confiar significa dar acceso. Puedes perdonar completamente sin confiar inmediatamente. El perdón es otorgado unilateralmente. La confianza es ganada progresivamente. Si alguien abusó de ti, perdónalo, pero no le des acceso para abusar nuevamente. Si alguien te traicionó, perdónalo, pero no confíes ciegamente, sin evidencia de cambio real. Perdonar no es ser ingenuo, es ser obediente. Perdonar no es permitir abuso, es liberar amargura. Ahora, con toda la urgencia pastoral que puedo expresar, te pregunto directamente: ¿hay alguien a quien no has perdonado? ¿Hay rencor en tu corazón? Ahora mismo, ¿hay amargura que has estado alimentando? ¿Hay venganza que has estado planeando? Si la respuesta es sí, entonces, hermano, esa falta de perdón es veneno que te está matando, es cadena que te está esclavizando, es muro entre tú y Dios, es evidencia de que no has comprendido cuán profundamente has sido perdonado. Y, hermano, si mueres sin perdonar, si llegas al trono de juicio aferrándote a tu rencor, si te presentas ante Dios con amargura en tu corazón, entonces las palabras de Jesús resuenan aterradoramente: si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto no significa que el perdón te salva. El perdón no es la base de tu salvación. Cristo es la base, pero el perdón es la evidencia de tu salvación. Es la prueba de que has experimentado gracia. Es la señal de que el Evangelio transformó tu corazón. Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Si nunca muestras misericordia, si nunca perdonas, si nunca sueltas rencor, entonces cuestionas si realmente experimentaste la misericordia de Dios.
Hermano, el perdón que no das es la cadena que te arrastra al infierno, no porque Dios sea cruel, sino porque tu falta de perdón revela que nunca comprendiste su gracia, nunca experimentaste su misericordia, nunca naciste de nuevo. Entonces, hoy te hago este llamado, urgente, desesperado, apasionado. Si hay alguien a quien no has perdonado, perdónalo. Ahora no esperes hasta mañana. No lo pospongas hasta sentirte mejor. No digas, después que el dolor disminuya. Ahora, en este momento, ¿dónde estás? Di en voz alta su nombre si es necesario y declara: yo elijo perdonar a persona por ofensa específica. Lo suelto, lo libero. Renuncio a mi derecho a venganza. Entrego esta amargura a Dios por la gracia que recibí en Cristo. Y hermano, cuando lo hagas, cuando perdones genuinamente, cuando sueltes radicalmente ese rencor que has cargado, experimentarás libertad que no has conocido en años, paz que sobrepasa entendimiento, gozo que la ofensa no pudo robar, porque el perdón, hermano, el perdón no libera al ofensor, el perdón te libera a ti. Suscríbete al canal ahora mismo si este mensaje está quebrando cadenas en tu vida activa. La campanita, deja tu comentario contándonos a quién perdonaste. Hoy, ¿qué rencor soltaste? ¿Qué amargura entregaste a Dios? Comparte este video porque conoces a alguien que necesita desesperadamente esta libertad. Y termino conectando. De vuelta al principio, te dije que llevas ese rencor como herida abierta, que la falta de perdón te está destruyendo, que el perdón que no das es cadena que te arrastra. Pero hermano, también te digo esto: hoy puede ser el día que esa cadena se rompa. Hoy puede ser el momento que esa herida comience a sanar. Hoy puede ser cuando experimentes la libertad gloriosa del perdón. Todo depende de tu disposición a obedecer a Cristo, a soltar el rencor, a perdonar como has sido perdonado, no porque sea fácil, sino porque es mandato, no porque lo sientas, sino porque conoces la gracia, no porque merezcan, sino porque tú tampoco merecías. Hermano, la falta de perdón es ácido que destruye el recipiente que lo contiene. Tú crees que castigas al otro, pero te estás destruyendo a ti mismo. Crees que tu rencor es justicia, pero es veneno. Crees que tu amargura te protege, pero te está matando. Entonces hoy, decide, serás libre. Perdonarás, soltarás y experimentarás la paz de Dios. O seguirás cargando, aferrándote, envenenándote. Y descubrirás demasiado tarde que el perdón que no diste fue la cadena que te arrastró. La decisión es tuya, pero recuerda esto: así como Dios te perdonó en Cristo, así debes perdonar a otros, no como opción, sino como mandato, no como sugerencia, sino como condición, no como ideal, sino como necesidad. En el nombre del Padre que te perdonó, en el nombre del Hijo, cuya sangre pagó tu deuda, en el nombre del Espíritu Santo, que te capacita para perdonar oro, que tengas gracia para soltar poder, para perdonar libertad, para vivir sin la cadena de la amargura, y que experimentes la paz gloriosa que viene cuando finalmente sueltas el rencor que te ha estado destruyendo. Amén.